Saludos compañeras y compañeros, mi nombre es Giancarlo Santos y junto con Claymir Barahona y Jorvin Osorto les estaremos impartiendo en la clase de procesamiento de granos básicos, frutas y hortalizas el tema de la situación actual del rubro de los granos básicos, frutas y hortalizas en Honduras, midiendo todos aquellos aspectos tanto productivos, económicos y sociales. Cabe mencionar que dentro de la clase que nos imparte el catedrático Óscar Filiberto Bustillo, miramos el englobe general de la contextualización de la situación actual de los rubros en Honduras. Básicamente, es cómo se proyecta Honduras hacia el exterior. Por ejemplo, que un gran porcentaje de la contribución de la agricultura al Producto Interno Bruto se ha visto disminuido, de forma que la producción ha bajado mediante han ocurrido fenómenos naturales dentro del país. Siguiente, compañero. Dentro de los objetivos que nos hemos planteado, de forma general, tenemos que conocer la situación actual del rubro de los granos básicos, de las frutas y hortalizas a nivel nacional, eh, pero como también se ve relacionado con algunos de los parámetros que afectan a nivel mundial. Y también podemos identificar algunas de las características de todos estos cultivos. Vamos a también establecer alguna referencia actual del panorama crítico que se está viviendo actualmente en el mundo, y también vamos a caracterizar algunos de los productos que se comercializan dentro de cada región de Honduras, específicamente y especialmente en el sur de Honduras, como lo es Valle y Choluteca. Mis compañeros les van a seguir profundizando y explicando. Buenas noches, ingenieros y compañeros presentes. Yo hablaré un poco sobre la situación o caracterización de los granos básicos en Honduras. Bueno, como ya se sabe, aquí en la región hondureña, pues los granos más consumidos por la población son el maíz, el frijol y el arroz. Entonces, hablaré brevemente sobre esto. Se dice que el maíz es un cultivo de la familia de los gramíneas, tanto de la zona México y de Centroamérica. Pero el maíz, pues, año con año va aumentando su producción gracias a que, pues, es uno de los granos más baratos aquí, gracias, pues, a su nivel de tierras, y es más fácil su productividad, al igual que el arroz, que es un cultivo de la familia, igualmente de las gramíneas y de las subfamilias de los panicoides. Su cultivo data por más de 10.000 años de antigüedad y procede de muchas regiones, tanto de Asia como de Asia subtropical. Y pues el frijol, como anteriormente había explicado, es una leguminosa pues originaria de América. Este grano básico juega un papel importante en la dieta de pues, los hondureños. El sorgo, que es de los primeros informes indican que este existió en la India a partir del siglo después de Cristo, y pues se describe que se hallaron en ruinas alrededor de 700 años antes de Cristo. Y por último, pues el trigo, que es el cultivo más importante dentro de los cereales como maíz, arroz y la cebada, por su gran diversidad de adaptación, más que todo por el tema de la panadería y los pasteles, ¿verdad? Y la importación, hablando un poco de los principales productos procesados importados actualmente. De igual manera, los que tienen mayor importación son el maíz, el frijol, el arroz. Pues se dice que en los últimos años, pues ligeramente creció el maíz al pasar de 12,9 millones quintales en el 2015 a 16,0 millones. Y la importación del frijol en el año de 2016 a 2020
creció en 4,1%, al pasar de 12,1 millones en el 2019 a 14,5 millones de dólares. Y la importación de arroz, en este caso, decreció en una tasa de 1,6 millones, 1,6%, perdón. Y la importación de trigo, pues los volúmenes adquiridos en el mercado externos son altos y se extienden durante el periodo del 2015 al 2019 con un promedio de 5,9 millones de quintales. Hablando un poco de la localización de las principales zonas productoras del 2019 al 2020, bueno, esto claramente depende pues del tema climático y de las tierras. Y como podemos ver, el maíz, las mayores zonas productoras para este tipo de cultivo en el departamento de Choluteca, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Empira, Olancho, Santa Bárbara y Lloro. Como podemos ver y observar en la imagen, pues vemos que estas son las zonas donde se produce más el maíz en este caso. Hablando un poco del frijol, pues se dice que se cultiva alrededor de los 16 departamentos de los 18 que son en el país, pero en orden de importancia por su condición agroecológicas, como la había explicado. Y el arroz, las zonas productoras donde se encuentra más grano, pues es Atlántida, Colón, Comayagua, Inticoncás y Cortés. Y para concluir un poco, hablaré sobre el análisis sobre la situación tanto productiva, económica y social. Hablando un poco de la productiva, se dice que la demanda interna de los productos alimenticios se cuantifica en una función de las necesidades que presenta pues la población hondureña, en este caso, tanto en toda la región. Hablando en el aspecto económico, los productos de consumo básico en el país muestran alta dependencia de las importaciones, alcanzando en 3 de los 4 granos descritos un impacto en las divisas del país del orden de los 275,8 millones de dólares. Y en el aspecto social, el subsector de granos básicos es uno de las mayor importancia social, económica, por la importancia que recibe en garantizar la seguridad alimentaria. Y se estima en el rubro que representa el 8,9% del PIB agropecuario y genera aproximadamente 300,000 empleos permanentes. Asimismo, existen 500,000 fincas que se dedican a cultivo de granos básicos y el 18% de las tierras cultivables del país se utilizan para producción de los granos básicos. Y a continuación mi compañero les explicará sobre la caracterización de frutas y hortalizas. Mi nombre es Jorvin Osorto. Voy a hablar un poco acerca de los cultivos de frutas y hortalizas en el país. Como bien sabemos, Honduras es uno de los países que depende de gran parte, por no decir de la mayoría, de los cultivos de la tierra. Entonces las frutas y los vegetales son uno de los cultivos que generan divisas al país y mantienen la economía hondureña de una manera más sostenible. Pero también debemos saber que no solo cultivan para el internamente, sino que también para exportar a otros países como lo es Estados Unidos, Europa, Asia y otros países que reciben nuestros cultivos. Y uno de ellos es la ocra. La ocra es uno de los vegetales que se producen aquí en el país, exclusivamente también en la zona sur del país. Se produce este cultivo por las condiciones climáticas que contamos en esta zona. También en otras zonas del país se cultiva lo que es el banano, se cultiva la sandía, el melón, se cultiva, todo va a depender de la zona, porque recordemos que nosotros contamos con un país o una zona de donde los climas tenemos diferentes. Tenemos bastantes lluvias en la zona oriental en el país y aquí en la zona de lo que es el corredor seco se adapta exclusivamente para algunas variedades
de hortalizas y de como lo que, vegetales, perdón, como lo es la ocra. Aquí también recordemos que vamos a hablar un poco acerca de lo que es el rubro de las hortalizas, como lo es eh, lo que se cultiva aquí en Honduras, como lo es el camote, la yuca, que forman parte de la economía del país, que mantiene con empleo a muchas personas de la zona del cultivo de la tierra. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de eso. Siguiente diapositiva, compañero. En Honduras estamos localizados en diferentes zonas productoras, como lo es la zona norte, la zona occidental, la zona de Intibucá y La Esperanza, donde se producen o se cultivan los espárragos, los camotes y las papas en el Valle de Aguán, la zona litoral atlántico, que se da lo que es la pimienta negra y el plátano y también la yuca. En la zona central, conformada por Comayagua y La Paz y algunos otros departamentos, donde se cultiva bastante lo que es la cebolla, algunas hortalizas orientales, y en la zona sur, que está compuesta por Choluteca y Valle, donde se cultiva la ocra, se cultiva plátano también, en algunas zonas como lo que es el Corpus, San Marcos de Colón, todo eso ahí se da para lo que es el plátano, porque son zonas más frescas. El chile jalapeño, el chile tabasco, que existen también aquí en la zona plantas procesadoras que se encargan de exportar estos productos, transformándolos desde una materia prima hasta un producto terminado, donde le dan un valor agregado y obtienen más trabajo para las personas y obtienen más divisas para el país. Y en la zona oriental, donde está conformado por el ancho, donde se cultiva algunas hortalizas, también los tomates y la malanga. Siguiente diapositiva. Podemos decir ya de todo lo que hemos eh, hablado, de todas las presentaciones, vamos a hacer un pequeño análisis acerca de lo que es la situación de nuestro país. Como bien podemos mencionar que el sector agroindustrial juega un papel muy importante en nuestro país. ¿Por qué? Porque le damos un valor agregado a la materia prima, generamos empleo a través de ese proceso, también traemos más divisas al país porque si le damos un valor agregado a un producto, obviamente va a entrar más dinero, va a ser pagado a un precio un poco más alto. Entonces, la agroindustria está en un apogeo de unas décadas hacia aquí, donde se está poniendo tanto materia, lo que es el materiales como maquinarias de nuevas tecnologías al país, insertándolas en los cultivos para que este genere más materia prima en menor tiempo y los costos sean menos y las ganancias sean mayores. Entonces, esto es muy importante, eh, tanto nosotros con lo que estamos estudiando la carrera de la industria, cuando nosotros seamos insertados en ese rubro, entonces vamos a saber y vamos a formar tanto nuestros conocimientos a esa área y fortalecer la economía del país a través de lo que es la agroindustria. El compañero va a hablar un poco acerca de ya lo que es las conclusiones de nuestra presentación. Para poder entender lo que ya hemos hablado a través de toda la exposición, es justo y necesario que demos a resaltar cuáles son las características de nuestro país. Es decir, que Honduras, además de estar situada en un punto geográfico excepcional como lo es, que es un puente para exportar todo tipo de frutas, granos, hortalizas, tanto para América del Sur como América del Norte. Y hemos visto que también se ha producido lo que es un importe de lo que son estos granos básicos. Entonces hay que analizar y contextualizar cuál es el problema que se está viviendo en Honduras en estos últimos tiempos, que a veces es por unos periodos largos de sequía y a veces unos periodos cortos de bastante lluvia que vienen a perjudicar los cultivos de granos básicos, frutas y hortalizas en el país. Entonces es justo y necesario que nosotros como futuros agroindustriales podamos optimizar estos cultivos para poder desarrollar la economía del país. Muchas gracias y esto ha sido todo.
y también pueden revisar algunas de las bibliografías que hemos tenido para la exposición.